donde ahora a través de su obra perfecta, completa, terminada en la cruz en el Calvario, tú y yo podemos entender que Dios no nos está imputando nuestros pecados, que Él no está en contra de nosotros y que Él simplemente ha extendido su misericordia y su gran amor para con nosotros los hombres, para que ahora a través de Cristo, habiendo nacido de nuevo, teniendo una nueva naturaleza en donde tú y yo podemos disfrutar de su amor, de su perdón, de su gracia, de su favor inmerecido, dándonos esa provisión. La palabra gracia se involucra con la provisión de Dios para que tú y yo podamos disfrutar de su bendición, disfrutar de su salvación, disfrutar de su prosperidad, de su sanidad, de todo aquello que tú y yo no tan solo anhelamos, sino que ya ha sido dado para nosotros, que ya ha sido puesto en nosotros por su Espíritu Santo y que ahora debemos de aprender a dar el siguiente paso respecto a tener esa relación libre de amor, de gratitud, de plenitud con Dios, para que podamos cumplir nuestro propósito. Y si tú y yo cumplimos nuestro propósito, podemos estar disfrutando de todo lo que está a nuestro alrededor en la bendición de Dios, que es disfrutar de tu familia, de tu trabajo, de tu negocio, de todas aquellas cosas que ya te han sido dadas y que ya las tienes, porque Dios ha permitido que tú llegues hasta donde estés, porque Él te ha creado y formado con un propósito maravilloso. Todos tus días han sido escritos. Entonces, tenemos que enfocarnos ahora que a través de esa obra completa y perfecta de Jesús en la cruz en el Calvario, tú y yo debemos de entender que eso llevó a que todo fuera perfecto, a que Dios nos reconciliara a través de Cristo todo a todo el mundo, no tomando en cuenta los pecados de los hombres. Y ahora, en esta misión que tenemos, en este ministerio de decirle a la gente que Dios no está enojado contigo, en pocas palabras, ni siquiera Dios está molesto, tampoco Dios está imputándole al hombre sus pecados. Pero como dice la palabra en Romanos 2:4, que Dios está a través de su bondad guiando a las personas al arrepentimiento. Lo que tú y yo debemos de hablar con las personas no es de lo malos que son, de lo terrible que es que se equivoquen, sino que más bien lo que tenemos que demostrar y mostrarles es el amor de Dios, es la bondad de Dios a través de su palabra. No te imagines cosas que no debes de hacer. No te imagines que tú puedes actuar de manera independiente del concepto de la verdad, de lo que dice la palabra de Dios. Porque ese querer ser buenos y ese querer hacer las cosas aparentemente bien nos llevan a equivocarnos. Y esto te puede llevar hasta el tema tan trillado que pudiéramos decir en estos días, esas pequeñas mentiras o esas pequeñas mentiras piadosas, en donde cuando no tienes el concepto correcto de la verdad y de lo que debe de ser, pues se inventan las cosas y entonces todo eso te lleva a un desastre en donde tú no estás teniendo una relación basada en el amor de Dios, en la palabra de Dios y entonces escuchas y tomas un versículo como lo que estamos hablando, que el amor, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, como lo dice Romanos 2:4, y entonces la gente de ahí puede desatar toda una historia, toda una serie de capítulos y cosas para actuar y hacer las cosas de acuerdo a su entendimiento, pero todo eso no tiene valor y es por eso que no se llegan a los resultados correctos, porque maquillar y encubrir las cosas no tiene nada que ver con la bondad de Dios. La bondad de Dios es hablar la verdad, es portarnos y hacer las cosas que Dios nos ha encomendado, pero todo tiene que ir alineado a la palabra de Dios. Tenemos que discernir suficientemente la palabra de Dios
como por ejemplo el discernir toda la ley del Antiguo Testamento, para que tú y yo podamos entonces entender que bajo la gracia de Jesucristo, ahora tú y yo como nacidos de nuevo y reconciliados con el Padre, ¿cómo es que debemos de interpretar la ley? Entonces vas a poder descubrir todas las cosas y todos los detalles de cómo es que Dios fue haciendo en su pueblo, manifestando, ayudándoles, mostrando su poder. Y claro, Dios cumple su palabra. Y cuando aún las personas podemos observar en el Antiguo Testamento cómo es que la ira de Dios se venía y caía sobre eh, el pueblo y aquellos que no alcanzaban a cumplir con su estándar de exigencia. En todo momento Dios demostró su amor, su gracia, su misericordia, su paciencia para con el hombre. Así es que tú y yo tenemos que poner la gracia y la misericordia delante de nuestros ojos para que podamos a través de la palabra de Dios entender el propósito para nuestras vidas, entender qué es lo que cada día debemos de manifestar. Te voy a invitar a que vayamos a Mateo 22, 37 al 39. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la actualidad tú y yo debemos de regir nuestras vidas y lo que queremos alcanzar por el amor hacia Dios y hacia las personas. Esos dos mandamientos que Jesucristo dio son los mandamientos más grandes en los que tú y yo debemos de ver todo lo que debemos observar en nuestras vidas y hacer, y así dirigirnos para con las personas, y así dirigirnos para con todas las cosas que en este mundo competa hacer. Si tú y yo cumplimos los preceptos y los mandatos del Antiguo Testamento, va a ser muy difícil alcanzarlos si queremos hacerlos y si nos queremos mantener en esa línea y en esa raya de exigencia, de decir yo voy a caminar así en la obediencia a Dios y yo me voy a perfeccionar. Nunca lo vas a lograr, porque cualquier cosa, cualquier detalle de la vida te saca en un momento de esa línea. Y si tú te quisieras ver qué es lo que sucedería en tu vida, pues eso sería una consecuencia de muerte o de pérdida. Pero tú y yo podemos hacer algo mejor: amar a Dios, agradecerle y amar a las personas, no por lo que son, pero por lo que Cristo ya hizo por todos y cada uno de nosotros en la cruz, en el Calvario. Tenemos que aprender a ver la gracia y observar estos versículos y observar su palabra de Dios para que la guardemos en nuestro corazón. Dios ha sido siempre el mismo, ayer y hoy. Y no porque observemos que en el Antiguo Testamento Dios tuvo que darles la ley para frenarlos y vino la ira del hombre y la ira de Dios sobre el hombre y muchas cosas que podemos pensar que fueron muy terribles por la desobediencia del hombre, y ahora pensar que Dios es el mismo y que ahora, aunque nos equivoquemos y aunque hay gente que ha hecho cosas terribles en este mundo, Él puede alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Pero lo primero que tenemos que pensar es en la palabra de reconciliación,
y muy claro nos lo especifica la Biblia, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos. Entonces, enfoquémonos en cómo la palabra dice que Dios está reconciliando al mundo. Y entonces dice también la palabra que como si Dios rogase por medio de nosotros. Y esa reconciliación debe de ser la vida del hombre en su relación personal con Dios, en su relación como hijos de Dios, en su relación como aquellos que no deben de tener temor y pavor de tener una relación con Dios, porque tengo muchos pecados, tengo muchas cosas que no quiero que Dios vea. No, no, no. No. Dios ya nos reconcilió y ahora tú y yo debemos de aprender a compartir las buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas que ya están en nosotros, que están en nuestro corazón por su palabra, a través de ser un creyente nacido de nuevo. El ser nacido de nuevo es lo más grande que pueda suceder en la vida del hombre, porque eso es la salvación. Y la salvación es creer en Jesucristo y en su obra completa, perfecta y terminada. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y completamente sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.